Si hay algo que me ha quedado claro con el paso de los años es que tanto las fases de volumen como definición en personas que llevan ya un tiempo entrenando no suelen compensar tanto en comparación con personas que llevan poco tiempo o necesitan ganar bastante masa muscular. Normalmente, cuando se lleva un tiempo, surge la pregunta de, oye, ¿cómo puedo mantener un porcentaje de grasa bajo? Es decir, ya tengo mucha experiencia, ya llevo un montón de años entrenando, me veo bien, pero quiero mantener este porcentaje de grasa durante todo el año, a ser posible. Bueno, pues hoy os voy a hablar precisamente de esto, os voy a contar cómo lo hago yo, principalmente cómo enfoco tanto esas fases de ganancia de masa muscular, entre comillas, como definición, y porque seguramente en la gran mayoría de los casos no es necesario ni subir un montón de grasa, ni luego eliminarla, etc. Así que bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí también en la newsletter en lifters.es, donde cada jueves comparto más contenido. Así que si quieres recibirlo por ahí, si quieres que te cuente un poco mi rutina de entrenamiento, cómo entreno, diferentes trucos que vais a poder aplicar a la vuestra, bueno, pues os podéis apuntar ahí, os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y este tema de mantener el porcentaje de grasa relativamente bajo durante todo el año va a depender, lo primero de todo, en función de la experiencia que ya tenemos. Si yo, por ejemplo, soy una persona que lleva entrenando 15 años y ha ganado una buena cantidad de masa muscular, bueno, pues mantener el porcentaje de grasa bajo es relativamente más sencillo que no, por ejemplo, en una persona que está empezando y necesita, por así decirlo, hacer un volumen un poco más agresivo. Va a depender, en primer lugar, de esto. Luego también, por supuesto, está el tema de genética. Por ejemplo, si yo tengo una genética en la cual me resulta muy complicado mantener un porcentaje en el cual se me marquen bien los músculos, tenga la piel pegadita, bueno, pues todo esto también influye bastante. Pero bueno, os voy a contar en primer lugar lo que yo hago, cómo he llegado, por ejemplo, al punto en el que me encuentro, sobre todo para que tengáis como una idea de por dónde van los tiros, sobre todo cuando estamos empezando. Lo primero de todo, y algo que no debemos de saltarnos, es el entrenamiento. En este caso, entrenamiento de fuerza, porque lo que buscamos es ganar masa muscular, porque de poco sirve que yo tenga un porcentaje de grasa bajo si, por ejemplo, tengo muy poco músculo. En este caso, lo más probable es que no encuentre ese efecto visual que quiero. Ese efecto visual de, por ejemplo, vale, sí, tengo el porcentaje de grasa bajo, pero realmente me veo con muy poco volumen, con muy poca cantidad de músculo, que al final es lo importante, lo que da también salud. No hace falta tampoco irse al extremo de decir necesito estar 10 años entrenando para ganar un montón de músculo, porque sabemos que eso tampoco es nada funcional. O sea, realmente una persona que gane 25 kilos de masa muscular, es verdad que puede estar bien, para algunas personas les puede resultar interesante decir, bueno, pues yo quiero llegar a ese punto, pero bajo mi experiencia, la gran mayoría de personas puede ganar sin ningún tipo de problema 10-15 kilos de masa muscular en unos cuantos años entrenando, y a partir de ahí es cierto que el objetivo va a ser seguir mejorando, va a ser seguir, por ejemplo, afinando ciertos puntos, pero el grosso de la cantidad de masa muscular que se necesita ganar para mantener un porcentaje de grasa bajo, bueno, pues estaría más que cubierto. Y a partir de ahí, evidentemente, entran en juego otros aspectos fundamentales. A veces he escuchado, por ejemplo, que con una alimentación intuitiva es más que suficiente para mantenerse bien. Y estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en parte. ¿Por qué? Porque hay personas que con una alimentación intuitiva van a mantenerse bien, pero por ejemplo en un 16% de grasa corporal. Para un hombre seguramente eso no resulte nada atractivo si lo que busca es mantenerse definido. Habrá otras personas que sí, que con una dieta más intuitiva son capaces de mantener un 10 o 12% sin ningún tipo de problema. Bueno, pues en este caso lo podemos hacer así. Pero eso ya lo vamos a ver nosotros en función de lo que hemos hecho previamente, en función de la experiencia y los cambios que hemos ido haciendo con el entrenamiento, con la alimentación. Yo, por ejemplo, a día de hoy sé que si me alimentara de forma intuitiva, sin contar absolutamente nada, sin mirar para lo que como, por así decirlo, bueno, pues sí que es cierto que mantendría mi porcentaje graso. De hecho, bajaría un poco de peso porque no soy una persona de comer mucho, pero es verdad que aún así me costaría más que, por ejemplo, si controlara al menos la proteína que consumo y todas estas cosas. Luego, por otra parte, estaría el tema de cuántas comidas al día hay que hacer. Aquí hay personas que, por ejemplo, también dicen, bueno, pues lo mejor es hacer 3 comidas al día para mantenerse definido. Lo mejor es hacer 4, 5, 6. En este caso, yo recomiendo hacer poquitas comidas, pero no por un tema de mantenerse más o menos definido, sino más que nada porque también resulta interesante el hecho de que pasen bastantes horas entre comida y comida, para mantener de esta manera libre el sistema digestivo. Es algo que a día de hoy
Normalmente estamos muy acostumbrados a picar entre horas, a comer cualquier cosa, a decir, bueno, pues mira, yo hago 3 comidas grandes y luego a lo largo del día hago otras 2 comidas pequeñas. Bueno, no quiere decir que con esto no te vayas a mantener igualmente definido en un porcentaje de grasa bajo, pero sí que es verdad que el sistema digestivo va a sufrir bastante más que no, por ejemplo, si hacemos ayunos intermitentes o si, por ejemplo, dejamos bastante espacio entre comida y comida. Y yo, por ejemplo, a día de hoy hago 3 comidas grandes y con esto me es más que suficiente para mantener un porcentaje de grasa saludable. Luego, hablando de ayuno intermitente, ya que lo he mencionado aquí, también resultaría interesante de vez en cuando hacer algún ayuno intermitente, que no hace falta ni que sea de 3 días ni nada de eso, que se están poniendo muy de moda, sino que simplemente con un ayuno de 16 horas, pues obtendríamos gran parte de los beneficios de esta estrategia y también ayudaríamos a aliviar ese estrés que puede sufrir el sistema digestivo en ciertos momentos. No es cuestión tampoco de llevarlo al extremo y decir, bueno, pues para mantenerme definido, para mantenerme con poquita grasa, tengo que hacer ayuno intermitente todos los días. Hay personas que sí, que lo hacen todos los días, les funciona bien porque se adapta muy bien a su día a día, pero también habría que mirar eso, si se adapta o no se adapta a lo que nosotros buscamos. Yo personalmente hago de vez en cuando ayunos de 16 horas, otras veces un poco más, otras veces un poco menos, pero quizás uno a la semana, uno cada 2 semanas o cada cierto tiempo. No me lo planteo como una estrategia a seguir todos los días porque no es algo que se adapte a mí. Por otra parte, para mantenerse definido, para mantener este porcentaje de grasa bajo, estaría el tema de la actividad. He hablado del entrenamiento, pero esto no es lo mismo que, por ejemplo, mantenerse activo a lo largo del día. Hay personas que sí, que entrenan 3 veces a la semana en el gimnasio, pero luego tienen un trabajo de oficina, no se mueven apenas nada, y esto hace que por un lado la comida no se asimile igual de bien y que por otro tengamos una tasa metabólica basal bastante más baja. Yo, por ejemplo, me levanto cada mañana, doy un paseo sin haber desayunado, me despejo, luego ya hago mi primera comida del día y esto ya suponen 4.000 o 5.000 pasos. Hacer otros 4.000 o 5.000 me resulta relativamente sencillo y es cuestión de buscar esos pequeños momentos a lo largo del día en los cuales podamos decir, bueno, pues mira, ahora tengo un descanso en el trabajo o tengo este momento para ir a hacer la compra. Bueno, pues en esos casos lo que podemos hacer es, en lugar de utilizar el coche o en lugar de estar sentados, bueno, pues damos otro paseo, caminamos un poco más y al final llegamos a esos 10.000 pasos, incluso un poco más, que nos van a ayudar a aumentar ese gasto calórico diario. Y de esta manera que por un lado nos recuperemos mejor de los entrenamientos, que quememos bastante más grasa porque al final es una actividad a una intensidad muy bajita cuyo principal sustrato energético es la grasa y que por otra parte, como he dicho ya, que las comidas se asimilen mucho mejor. Así que este sería otro punto bastante importante, el mantener unos niveles de actividad relativamente altos. Y ya como último punto, algo importante con respecto a la alimentación, que no lo he comentado antes, sería el tema de no cuadrar macros como tal, porque no es necesario a no ser que tengamos un objetivo específico, sino más bien controlar al menos uno de ellos. Y en este caso, para mí, uno fundamental es la proteína. No quiere decir con esto que la grasa y los carbohidratos no tengan importancia, evidentemente tenemos que balancearlos bien, pero la proteína es uno de los macros más saciantes. Consumirla suficiente lo que nos va a permitir es mantener el hambre a raya a lo largo del día y además juega un papel fundamental en la ganancia y mantenimiento de masa muscular. Si yo quiero ganar masa muscular, sé que tengo que consumir la suficiente proteína. Si quiero mantener un porcentaje de grasa bajo, sé que también tengo que consumir la suficiente proteína, porque si no, lo más probable es que el músculo poco a poco se vaya perdiendo. Así que, como veis al final, es un conjunto de ciertos puntos que tenemos que llevar a cabo si lo que queremos es mantener ese porcentaje de grasa bajo y ya tenemos la suficiente experiencia con los años entrenando. Esto lo que nos va a permitir es mantener esa masa muscular, incluso ir aumentándola poco a poco, pero además vamos a mantener una mejor salud al caminar bastante, al hacer mucha actividad diaria, al, por ejemplo, mantener el sistema digestivo más desestresado, por ejemplo, eligiendo buenos alimentos, haciendo comidas más espaciadas en el tiempo. En definitiva, es un cúmulo de cosas y como veis no voy al típico suplemento de, oye, para conseguir esto, para conseguir este físico necesitas tomar este suplemento en concreto. No, para nada. Al final, esto es lo importante, como veis, son unos pilares básicos que hay que cumplir. Y dependiendo del punto en el que nos encontremos, funcionará más el hecho de hacer un volumen e ir ganando masa muscular con el paso del tiempo para luego definir, o sencillamente hacer una etapa ya de mantenimiento en la cual nos veamos bien la mayor parte del año y no nos cueste demasiado trabajo el hecho de mantener esa grasa a raya.
Así que espero de verdad que os ayuden estos consejos. Como digo, es básicamente lo que hago yo, lo que aplico, lo que he aprendido con el paso de los años. Si tenéis alguna duda en concreto acerca de esto, bueno, pues comentármela a través de mi web ivyamazares.com en el apartado de contactar. Sabéis que además escribo un montón acerca de este tema en mi newsletter en lifters.es, y si no, para cualquier otra cosa me encontráis en redes sociales en @ivyamazares. Nada más por hoy, espero de verdad que os haya gustado el episodio. Muchas gracias como siempre por esas valoraciones de 5 estrellas que me estáis dejando tanto en Spotify como Apple Podcast. Me ayudan un montón a seguir creando este tipo de contenido, me animan bastante. Así que nada más y nos escuchamos la semana que viene por aquí de nuevo. Que paséis buen día. Chao.